Arohanuit mau mahin o te kainga, i matou i te parau api o Harepeu Tupuna TV, arotu i te bajanei o mata o te Rapa Nui. Y Orana, les damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Harepeu Tupuna TV de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Tongariki. Este capítulo tenemos nuevas invitadas. Aquí tenemos presente a Natalia, y Orana, Natalia y a Melissa. Así que volvemos a este segundo capítulo de Harepeu Tupuna TV. Bueno, chiquillas, ya estamos de vuelta aquí como compañeras, bienvenidas. Este ya es nuestro segundo capítulo y queremos poder mostrarle a las personas que nos están viendo a través de Mata o te Rapa Nui cómo es el trabajo y cómo se está llevando a cabo este trabajo que les vamos a contar ahora en adelante. Primero vamos a partir con Melissa, Orana. Melissa. Bueno, preséntate primero, Meli, para que la gente te conozca y les cuentes un poco a qué te dedicas. Mi nombre es Melissa, trabajo en la corporación y de profesión soy restauradora. Ahora comenzamos un nuevo trabajo porque hay una nueva unidad en la corporación de archivo, memoria y patrimonio. Y dentro de eso hay con lo que partimos, es con un trabajo previo que se hizo en el año 2021. Se comenzó a trabajar en el año 2021 cuando estaba Francisco Jaoa a cargo, que fue quien impulsó este trabajo. En ese momento estábamos en pandemia. En pandemia, en proempleo. Entonces, junto a Baiti Paoa trabajamos en terreno y él nos dio como las directrices para poder realizar este levantamiento del cementerio de Ocaju o cementerio Tajay, como lo conocen. Ya, eso es importante, Meli, porque es algo que ya lo habíamos conversado recientemente, para que le expliques a las personas cuál es el cementerio de Ocaju, porque claro, tú recién lo mencionaste. ¿Dónde queda? Yo creo que ahí Natalia me puede apoyar más en esa parte histórica y... Sí, aprovechamos a darle la bienvenida también a Natalia Pacomio, y Orana. Ahí tú nos podrías ayudar con la información histórica. Sí, muchas gracias al equipo, a la Meli, a la Tupu por la invitación. Como ya nos comentó nuestra compañera, está funcionando desde el mes de marzo un nuevo departamento que es de archivo, memoria y patrimonio. El enfoque que tiene este departamento es acoger las necesidades y las ideas de la comunidad para crear productos. En este caso ella habla específicamente de un libro. Respondiendo a tu pregunta, el nombre del cementerio que todos llaman hoy por hoy el cementerio de Tajay es Ocaju y su origen radica en el aju de Ocaju que está en el interior del cementerio. Cuando tú ingresas, si tú vas caminando en línea recta hacia el fondo, hay un muro de piedra. Ese muro es, en el fondo, son los restos de este aju antiguo. Parte del aju. Claro, no está completo. Donde está el padre franciscano, si no me equivoco. Sí, hay unas tumbas alrededor y está este muro, ¿verdad?, que está como en medio destacando. Para aquellos que no lo sabían, es parte del inventario de nuestros aju tuay. ¿Ya? Sí, muy buen dato, eso es importante. Muchas personas, sobre todo hoy en día los jóvenes, no saben el nombre del lugar donde está emplazado el cementerio y tampoco que existe un aju ahí, porque claro, uno pasa por el cementerio y solamente ve las tumbas. Volvemos entonces con Meli Maururu por el dato, súper importante. Para que nos cuentes un poco sobre este registro, el catastro que se lleva a cabo. ¿Es solamente dentro de Ocaju o Sí. también se expande a las otras? El que se hizo fue solo de Ocaju. Sí. Ahí se hizo el levantamiento de los datos que estaban en cada tumba. Hay más de... Después eso se sistematizó en fichas. Entonces hay más de 1000 fichas que corresponden a más de 1000 difuntos. Se hizo como... se levantó desde la lápida como los nombres, la fecha de función y nacimiento, si es que aparece ahí, si es que hay otros datos u observaciones. También anotamos la materialidad, que también hay cosas características dentro de este cementerio. Materialidad, las medidas, también se hizo registro fotográfico, o sea, todo lo que fuese un aporte a poder identificar y resguardar la información que está en ese espacio. O sea, después de eso, también fue necesario crear un mapa del cementerio, que por lo que tengo entendido es inexistente hasta el momento. O sea, sería el primer mapa, el primer registro de cuántos difuntos existen en este cementerio de Ocaju. Por lo que entiendo actualmente, sí. Para eso se hicieron fotos con dron, fotos aéreas, y en base a esas fotos se trabajó otra compañera que trabajó haciendo este plano desde cero
Entonces nosotras íbamos todos los días, recopilábamos la información, después volvíamos a la corpo, le entregábamos esta información a ella, entonces íbamos todos los días diciendo, mira, esto de tal cosa. Y ella fue armando también simbología para agregar en ese plano. Se hizo una división del cementerio, nos dimos cuenta que igual hay un orden, que es el orden propio o natural que se da por las mismas personas que hacen uso de este espacio. Hay que saber que el cementerio es un espacio comunitario porque es la misma comunidad, las mismas personas las que van entre cuidándolo, resguardándolo, haciendo uso de ello. Hay ciertas prácticas también que son implícitas también de todos los funerarios. Entonces fue un trabajo arduo igual. Sí. Yo me imagino también conociendo cómo es la estructura, por lo menos del recuerdo que tengo de la estructura antigua que tenía el cementerio, siempre los adultos mayores estaban separados de los niños y de los adultos más ya jóvenes, por decirlo de esa manera. Efectivamente, y tú nos mencionabas que tenían como más de 1000, tenemos más de 1000 personas enterradas en nuestro cementerio de Tajay, de Ocaju. Y no se nota, o sea, uno no lo dimensiona cuando pasa por ahí, claro, en ese espacio. Y se supone que ese cementerio está cerrado, pero en verdad es tan cercano a nosotros, es tan casi ya inherente parte de nosotros como Rapa Nui, de tener a nuestros familiares cerca. Porque claro, contamos con otros cementerios, y otro cementerio público que está habilitado en el sector de Vinapú, San Pablo. Sí, sí. Pero claro, uno siempre quiere tener mucho más cerca a sus familiares, porque claro, crecimos en este sector. Exacto. Es parte de nuestra historia también mantenernos cerca de ellos. Sí, así es. Destacar, Tupo, que el trabajo en equipo que hizo Meli junto a otros compañeros hoy día nos lleva a plantearnos la posibilidad también de crear un libro, ¿verdad? Como te lo mencioné anteriormente, es un trabajo muy profesional, muy completo, muy riguroso, como decía Melissa, tiene muchos detalles, y estar dentro del cementerio, porque nos ha tocado hacer visitas en terreno para material fotográfico, etcétera, te da esta noción de todos los contextos y las generaciones que convergen en este mismo punto, de cuáles son las tumbas más antiguas desde los inicios de, por ejemplo, la evangelización, las tumbas más contemporáneas, te da una idea de los recursos que tenemos hoy en día, porque hay tumbas que son verdaderos mausoleos, que están techadas, que tienen lápidas escritas, ya están cementadas, tienen jardines preciosos, hay una gran preocupación, y es algo que yo recuerdo, como tú nos hablabas de la infancia, desde muy pequeña, siempre hemos sido muy cercanos, porque nuestras familias también han sido muy cercanas a la religión, entonces siempre visitando el espacio para limpiar, para habilitar, pero hemos visto esta evolución haciendo este estudio para generar este producto, que es algo digno de incorporar al estudio y al libro que esperemos en un futuro cercano esté en las manos de la comunidad. Mira, qué importante también, yo creo que sería bueno saber, un ejemplo, el trabajo que están realizando en conjunto, porque sabemos que el libro es un proyecto que nace de esta investigación, por lo tanto me imagino que están investigando también los nombres, recuperando los nombres perdidos, porque muchas lápidas que no tienen nombres, los años, y me imagino que se han encontrado con historias ya de personas, Meli. Sí, en ese tiempo que trabajaba con Baiti Paoa, y yo, claro, no conocía la historia, o muchas personas que están ahí en realidad, y ella me iba contando un poco cuando identificaba a alguien, ella me iba como informando más o menos, como contextualizando también, entendiendo un poco más allá de solo lo material y el registro que se estaba haciendo, sino comprender otras cosas. Oye, Meli, y disculpa que te interrumpa, pero yo recuerdo, no me acuerdo muy bien de la historia, pero recuerdo que te llevaste una gran sorpresa en ese cementerio, ¿no es cierto? Sí. Sí, como un caso más personal. Sí, en el registro tuve que hacer el registro de mi tía abuela. Yo sabía que tenía familiares acá porque mi abuelita me contaba, oye, mi hermana que vive en Rapa Nui. Pero claro, no la conocí, siempre escuché historias de ella y claro, tuve que hacerlo ahí. No, pero familiar ahí. Siempre va a ser importante o llamativo, en este caso, encontrar a tu familia en un lugar tan lejano. Sí. Sí, eso es, no sé, es emocionante. Bueno, y también voy a pasar a otro lado de lo que mencionaba Natalia, de que en sí nosotros como Rapa Nui siempre estuvimos, es parte de nuestra cultura, todo lo que tenga que ver con la sepultura o la ceremonia fúnebre. Sí.
Así es. Nosotros tenemos los propios aju, que todos los días nos recuerda que son tumbas, tenemos los abán abajo, tenemos los tupas, o sea, se secaban los huesos, era un proceso largo. Entonces, si es que tú nos podrías contar cómo ha sido el sincretismo, porque claro, podemos hablar de la usanza tuay, o cómo lo hacían nuestros tupunas anteriormente y cómo ha ido evolucionando, como bien lo mencionaste recién, y cada vez estamos ocupando nuevos recursos para poder acompañar a nuestros familiares. Mira, Tupu, el libro también pretende abordar desde las tradiciones desde antaño. No podemos olvidarnos porque parte de nuestra esencia, parte de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Incluso cuando llegan los misioneros católicos acá, yo lo divido desde 1864, cuando llegó Eugenio Airod, y después se van en 1871. Ese es el periodo que yo hago para un poco posicionar el periodo de evangelización en Rapa Nui. A nosotros nunca nos despojaron de nuestras tradiciones, por eso hoy en día tú, por ejemplo, como presentadora de este programa, puedes describir parte de nuestras tradiciones. A lo largo del tiempo sabemos que existió la cremación, sabemos que los primeros polinésicos llegaron con esta costumbre, los estudios de carbono 14 nos indican que hubo cremación, pero también nuestra tradición oral nos habla de un vínculo que se genera en la familia, en la tribu, en el Caínga, donde ellos vivían, con el patriarca, con este hombre importante, con este Tangata Hunui, y que al fallecer, la forma, la cosmovisión que tienen ellos es pensar que este hombre ha dejado el cuerpo físico, pero hay una transición del espíritu y esa transición lo lleva directamente hacia las profundidades del mar, donde está el Po, que es una dimensión polinésica en donde el espíritu se encuentra con toda la familia que ya ha fallecido. Y por eso tenemos el Aju Moai que tú mencionas, por eso la ceremonia del Arin Ahora de Tetupuna, en donde se le añaden los ojos de coral al rostro del Moai, porque está este vínculo que no se puede quebrantar, en donde ya fallece este patriarca, pero tengo la convicción que colocando los ojos de Moai en el rostro, ¿verdad?, de este Moai, ese espíritu hace otra transición desde el Po hacia el interior de ese Moai. Es su nuevo cuerpo, es el cuerpo que va a habitar, y a través de los ojos va a transmitir el mana, la protección. Entonces toda la familia, la descendencia de este hombre ya fallecido está convencida de que él está nuevamente presente cada vez que mira los ojos de ese Moai. Esa es nuestra tradición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú la comparas con la cosmovisión de nuestra religión católica, a lo cual yo respeto demasiado, es otra la mirada, porque tú vas a fallecer, tu familia te va a llorar, pero te va a llorar desde la fe y la esperanza de que tú te encuentras con el Señor. Pero hay un Dios. Nosotros los polinésicos descendemos, nuestra genealogía habla de dioses. Nuestros dioses politeístas están en distintos contextos del diario vivir. Entonces imagínate tú, cuando llega el proceso de evangelización a la isla, nos encontramos con este contraste, pero nuestras familias eran muy resilientes, eran muy inteligentes y supieron adaptarse. Y ahí nace este sincretismo del cual tú me estás hablando, en donde nosotros vamos mezclando y entrelazando nuestras tradiciones, porque no queremos que desaparezcan, queremos transmitirlas y que lleguen a las futuras generaciones, y también todo el legado que nos deja la iglesia. Así también es como nacen estos nuevos cementerios. Tú nombraste los Habanas, yo te hablé de la cremación. Sabemos relatos de familias en donde sus coros, sus nuas deciden ir a fallecer en el interior de una caverna, por ejemplo, y ellos respetaban eso. Mi abuelo. Así es. La tradición oral nos habla de la muerte del Ariki Jotumatúa y él es desplazado hacia el sector de Acajanga, en Jareoaba. Él es enterrado en Jareoaba, en el sector de Acajanga. Entonces, eso es un poco lo que queremos agregar como material que puede enriquecer el conocimiento de todos los niños, de los coros también, recordarles su propia historia y no olvidar jamás que nosotros estamos aquí hoy en día gracias a las personas que están en todos estos cementerios. Permíteme contarte tú, porque no es solamente el cementerio de Ocaju, el material que va a estar en el libro de difusión, sino que también vamos a incorporar el cementerio que está en el sector de Taraquiu, ¿verdad?, frente a la costa sur, el cementerio que tenemos acá a un costado de Las Upequetoúa y al frente de Berenauca, el cementerio también asociado al Mal de Hansen, ¿verdad?, de la colonia agrícola. Todos estos cementerios van a crear y forjar una historia para recordarnos a nosotros nuestra identidad y lo que por ningún motivo podemos olvidar.
Se me paran los pelos, porque en realidad es un tema que a mí me gusta mucho, por lo menos, y me encanta que estemos realizando este tipo de investigación como equipo, y las felicito también que se haya retomado este proyecto. Es súper lindo, que bueno, que también se haga un registro y que las personas tengamos acceso a través de este libro, que esperamos que... ¿Cuándo ya ustedes piensan más o menos que se podría estar lanzando este...? Vamos a estar trabajando este año y Este libro. hay un convenio con una editorial, con Rapa Nui Press, entonces también estamos en comunicaciones con él para definir como los tiempos de trabajo. Sí. Pero debe ser este año, todo este año trabajo. Sí, mira, nos pusimos un plazo de marzo a diciembre para todo lo que es la recolección de los datos duros. El compromiso es que en diciembre nosotros ya con la Meli estemos cerrando el archivo, enviando todo el material para que en el verano comience la edición, todo el proceso de escoger las fotografías, dónde van los textos. Quiero mencionar porque es muy importante que uno de los investigadores que tenemos en este proyecto es nuestro historiador local, Cristian Moreno Pacarati. La Meli es autora, por supuesto, pero él también es coautor en todo esto. Necesitábamos ese input de sabiduría que él tiene, ¿ya? Y esperemos ya que el próximo año podamos estar acá sentadas contigo para lanzar a la comunidad el libro, tener ejemplares para regalarte uno a ti también. No, Sí, yo feliz, ¿por qué no? yo feliz. Y encantada también porque, como ya lo habíamos mencionado, es inherente a nuestra cultura todo lo que tenga que ver con los ritos fúnebres. Para nosotros, cuando vamos a nuestro patio o hacemos un recorrido por toda la isla, vemos los Ajumuay, claro, porque hacemos la diferencia del Ajupoepoe con el Ajumuay, que en el Ajumuay nosotros vemos y decimos, Arín ahora Tetupuna está vivo. Entonces, nosotros siempre vamos a retomar y vamos a volver a ellos. Así Así es. que yo igual les quiero agradecer también el trabajo. Yo no sé si también quieren darles un mensaje a las personas que nos están viendo el día de hoy. Más que nada agradecer a la comunidad el interés de salvaguardar todo lo que es importante para nuestras raíces, para los niños, para educarnos y no perder esa línea. E invitarlos también a que si tienen alguna iniciativa se acerquen a hablar conmigo, con la Meli, con los compañeros de la corporación para ver las posibilidades de abordar esas iniciativas y concretar con algún producto específico, como lo es, por ejemplo, un libro. Un libro. Qué mejor que esto. Y Meli. también si tienen alguna información que pueda aportar, porque ahí no tenemos toda la información. Lo bueno que estamos trabajando ahora con Cristian y él lo de antes me preguntaba sobre las historias que aparecían ahí. No sabíamos toda la historia, pero ahora teniendo a un historiador cerca, o sea, que va a trabajar en conjunto, ya todo eso se va como armando, está más completo. Pero si la comunidad igual quiere participar y tienen algún dato de algún familiar, y nosotros no tenemos ese registro, también que se acerquen a la corporación y felices. Sí, es un trabajo entre todos. Así es. Justamente entonces aprovechamos esta instancia para hacer un llamado a la comunidad, a aquellas personas que tengan familiares en este cementerio de Ocaju y que quieran entregar información sobre su familiar, puedan acercarse a la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui o también bien con Natalia o con Melissa, entregar este material y quién sabe, porque hablamos de un libro, pero a futuro podemos generar un montón de otros proyectos, Así es. quizás audiovisuales, un registro de las más de 1000 personas que existen dentro de este cementerio y quizás ya extendernos al resto de los otros cementerios que tenemos en Rapa Nui. Chiquillas, las invito a que veamos la primera nota, la cual trata sobre el taller de inglés que estamos realizando como corporación en el Centro Lector Catipare junto al profesor Claudio Devia. Mi nombre es Claudio, soy psicólogo, tengo 44 años y estoy acá en la isla haciendo una práctica de un máster en traducción e interculturalidad. Creo que la importancia de aprender idiomas, en particular en este territorio, tiene que ver con las oportunidades laborales, con el desarrollo personal, con la participación activa, por ejemplo, en la industria del turismo, del patrimonio. Además de los beneficios generales que es acercarse a una nueva cultura, porque cuando uno aprende una lengua también aprende una cultura nueva, una forma de pensar diferente, palabras que son exclusivas de algunos idiomas, entonces los beneficios son múltiples, pero en particular acá en la isla se asocia al desempeño en el turismo. Este taller, si bien es de nivel básico,
está orientado específicamente en su concepción a actividades de turismo, a situaciones reales, por ejemplo, recepciones de hotel, restaurantes, bienvenidas de turistas. Entonces, todos los ejercicios están contextualizados para que sean pertinentes a las necesidades que realmente tiene la comunidad en relación al aprendizaje del inglés. Me gustó la primera clase, encontré que había harta motivación, la gente realmente tiene ganas de aprender, participó bastante, todos hablaron, aunque no fue a lo mejor individual el ejercicio, en grupo sí lo hicieron, tenían buenas preguntas y se notaba que realmente es algo que les hacía falta. Todavía nos quedan entonces algunos cupos, en redes sociales pueden encontrar el afiche donde aparece mi WhatsApp, me mandan un mensaje directo y los sumo a la lista. Bueno, chiquilla, aquí ya acabamos de terminar de ver la primera nota, la cual corresponde al taller de inglés. Súper buena oportunidad. No sé si ustedes ya han podido participar de ello. Yo entiendo que Claudio está trabajando con ustedes dentro de la unidad de ustedes, Claudio Devia. Así es. Este taller de inglés abierto a la comunidad de manera gratuita. Como ya lo mencionó, pueden comunicarse directamente a su WhatsApp para poder inscribirse. Oye, sí. Yo por lo menos encuentro que es una gran oportunidad para la gente de la isla y como lo mencionó él, a muchas personas le hacía falta y esto abre un gran campo laboral, abre todas las puertas a poder desenvolvernos y desarrollarnos como sociedad. Sí, bueno, nuevamente destacar, Tupu, la herramienta fundamental que entrega la Corporación Cultural, porque el ámbito educativo es una arista que va de la mano con todo el trabajo que estamos haciendo, como tú bien lo sabes, como lo sabe la Meli. Así es que, bueno, qué maravilla que la comunidad tenga acceso a este tipo de oportunidades. ¿Cierto, Meli? Sí, y que se acerquen profesionales también que tengan interés en entregar la herramienta que ellos saben, ponerla a disposición de la comunidad, porque es tarea de la corporación también entregar esa herramienta en beneficio del desarrollo de la comunidad. Oye, sí que importante lo que acabas de mencionar, porque sí nos pasa muy seguido y que lo queremos reiterar, que la gente aproveche estas instancias, que se inscriba, que participe. Ya lo mencioné recientemente, son actividades gratuitas y abiertas a todas las personas. Como me fijé en la nota, no se requiere un mínimo de edad. Y Claudio se va a adaptar a las necesidades de cada una de las personas. Eso es súper importante también. Así que, oye, chiquillas, igual las quiero invitar a ver la segunda nota, la cual corresponde al pasado lunes, donde se celebró el Aati Cori Tupuna del Colegio Lorenzo Baeza Vega. Vamos a ver la siguiente nota. Hoy nos encontramos acá en Hanga Barebare, en donde estamos con el Colegio Lorenzo Baeza Vega y como parte de la Corporación de Deporte hemos venido a apoyar en las diferentes actividades que se están realizando, ya sean deportivas, recreativas y ancestrales, deportes ancestrales. Hoy es el día de la actividad física y estamos tan felices de poder estar como corporación apoyando al colegio para que se pueda realizar de buena forma esta actividad. Y hoy lunes 6 de abril estamos celebrando el día de la actividad deportiva, actividad física y el desarrollo de la paz, junto con lo que es nuestros deportes ancestrales, Aati Tupuna. Se agradece a todas las instituciones que nos han brindado un significativo apoyo para realizar esta actividad física y lo importante, sobre todo quienes vivimos en esta isla, tener un movimiento, utilizar nuestro cuerpo de la mejor manera y qué mejor que realizar distintos deportes en lo que es en Rapa Nui. Estamos hoy día en el Aati Tupuna, trabaja las competencias ancestrales, pero en realidad la educación trabaja la psicomotricidad, la lateralidad, el concepto, la estructura corporal, nos ayuda en la socioemocionalidad, así que es una muy buena actividad donde ellos se expresan, sacan toda su energía adelante y pedagógicamente nos ayuda mucho al concepto del cuerpo. Así que invitamos a que vean esta nota. Yo creo que 1 millón de beneficios. Primero que todo, estar al aire libre ya es algo diferente para los niños, les mejora su ánimo, los ayuda a conectar un poquito con nuestra tierra, con la naturaleza, con el viento, a sentir un poquito más fuera del aula, que también es necesario.
aparte del beneficio de la actividad física, que siempre es importante también, tratamos de hacerlo igual. Yo, por ejemplo, en mi clase de música, trato de que los niños se muevan un poco, así se concentran un poco más y están con mejor disposición a la hora de aprender. Es importante para los estudiantes mantenerse en movimiento, sobre todo por los índices de obesidad que tiene tanto Rapa Nui como lo que es Latinoamérica en general. Ustedes saben que hay una nueva ley, el cual es importante y todos los colegios van a tener que empezar a realizar más actividad física. ¿Por qué? Porque los índices de masa corporal se han elevado y ya no somos tan fitness y ya no tenemos una alimentación tan saludable como antes. Por eso es importante para ellos recordar, no solo por hoy, sino por siempre, la importancia de moverse, la importancia de... Bueno, también queremos dejarlos a todos invitados a que se nos acerquen también a participar de los talleres, de las actividades que se están realizando, para que tengamos todos una vida sana y qué mejor que realizándolo con deportes ancestrales, deportes colectivos y recreativos. Maururu. Y ya estamos de vuelta de esta segunda nota del AATI Tupuna del Colegio Lorenzo Baeza Vega. Esto fue el lunes pasado. Hoy hubo mucha concurrencia por lo que vi. Qué bueno que hayan trabajado en conjunto con nuestros niños y qué importante también, como lo mencionaron los diferentes maori del colegio, que es poder generar actividades físicas para los niños. Y claro, como lo dijo la maori Marcela, estamos en una era en la que hacemos menos actividad física o pasamos menos tiempo al aire libre, y sacar a los niños del aula, por lo menos, encuentro que es súper favorable para poder mejorar temas cognitivos, la memoria y un montón de otras importantes para el cuerpo. Sí, nosotros como padres, estábamos mirando la nota, aparece mi hijo jugando ajedrez, sí. Así que muy orgullosa, agradecer a todas las entidades que se involucraron y que generan constantemente instancias al aire libre para enseñar los deportes ancestrales, sacar del aula un poquito a los niños, ¿verdad?, de esta estructura que a veces los mantiene con otra mirada, y agradecer siempre todo lo que va en pos de nuestros niños. Sí, ahí pudimos observar de que hicieron diferentes deportes, y lo mencionó, si no me equivoco, la Mauri y Marcela, porque seguramente también se van a preguntar en la casa, porque habla de AATI Tupuna, pero dentro de la malla curricular se habla de juegos ancestrales y recreativos, y no solo de Rapa Nui, sino también de toda Latinoamérica. Ahí vimos a los niños jugando a la chueca, niños haciendo acabenga, tonoporo, que si bien no es Rapa Nui, pero sí es parte de nuestra tradición como pueblo polinésico, y un montón de otros. Ahí vi a los niños, después los niños más grandes, como de sexto básico, corriendo acabenga por la calle. Eso es muy entretenido. Y también, más que entretenido, es bueno saber de que hay una preocupación por conservar o mantener esta tradición con los más pequeños, que a fin de cuentas ellos a futuro son los que van a llevar la isla. Motivar a los niños desde pequeños. Sí, justamente. Bueno, y también para que participen en la Tapati, que es nuestra única gran oportunidad, así que qué mejor que formar a los deportistas desde hoy en día, desde pequeños. Así es. Bueno, chiquillas, ahora vamos a pasar a la cartelera cultural y los invitamos a que lo puedan seguir. Presentación de cartelera artística semana del 7 al 14 de abril. Hoy, sábado 11 de abril, desde las 22 horas, en Tau Restobar, vamos a tener a Vero Agi en un concierto, así para que puedan participar y acercarse a ver de este concierto de Vero Agi. También tenemos la sala de Museo Fundación Tadeo y Lili, una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui, y pueden acercarse entre los días martes y sábado a participar. Es abierta a la comunidad, lleva casi un mes de exposición, está muy lindo, participen.
Y ya estamos de vuelta y queremos agradecer su participación a nuestras invitadas, a Natalia Pacomio, a Melissa Morales. Muchas gracias, chiquillas. Agradezco que hayan podido participar de este segundo programa de Jarepeu Tupuna TV a través de Mataotera Rapa Nui y de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Chiquillas, muchas gracias. Súper importante los datos que nos han dado. Vamos a estar informando a la comunidad de los diferentes trabajos, del progreso de estos proyectos y el ánimo. Invitamos nuevamente a las personas a acercarse, a entregar información a las personas que quieran entregar información de sus familiares del cementerio Ocaju. Así es. Los dejamos abiertos. Agradecerles a ustedes, agradecer al canal Mataotera Rapa Nui, todos los profesionales quienes están tras bambalinas, a ti también como presentadora, a la Nico que está a cargo del programa de la corporación, a mi compañera aquí presente que también es quien hace posible este hermoso proyecto que es para la comunidad. Así que invitarlos, vengan, si tienen datos los vamos a recibir con mucho cariño para que esos datos aparezcan en este compilado que es desde la comunidad, desde la historia y para ustedes. Agradecer también la invitación y que se generen estos espacios también donde uno puede rescatar en beneficio de la comunidad y reiterar también, igual que Nati, lo hemos dicho, que si se quieren acercar a entregar información o hablar sobre otros proyectos, no sabemos qué otras necesidades tiene la comunidad en cuanto a patrimonio, registro o archivo, estamos abiertos a que se acerquen. Bueno, de esta manera entonces nos vamos despidiendo de las personas que nos están observando a través de Mataotera Rapa Nui. Les mandamos un fuerte abrazo, mucho cariño, Mahatu, Maururu, Kiakoro, a todas. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que todos los sábados vamos a estar a través de canal Mataotera Rapa Nui a las 21 horas. Tupu, te trajimos un pequeño presente antes de antes de... para ti, con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias por recibirnos hoy. Los agradezco, Maururu, muchas gracias. Bueno, y así nos vamos despidiendo entonces junto a nuestras invitadas y los dejamos invitados nuevamente a que puedan seguirnos a través de YouTube y canal Mataotera Rapa Nui. Un gran saludo, nos vemos la próxima semana.